Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Mi hermano había estado viendo a nuestro padre, y cuando mamá se enteró, cambió su testamento. Pero la verdad sobre por qué papá realmente se fue hizo que todo fuera peor. Hola a todos. Nunca pensé que escribiría esto, pero aquí estoy. Necesito proporcionar algo de contexto para que todos entiendan por qué esto es tan importante. Nuestro padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años y mi hermano Jake 9. Simplemente se fue un día diciendo que necesitaba espacio y nunca volvió. Sin una explicación real, sin una despedida adecuada, nada. Todavía recuerdo esa mañana, era un martes cualquiera. Nos besó como siempre al despedirnos para ir a la escuela y, para cuando volvimos a casa, se había ido. Solo dejó una nota en la encimera de la cocina diciendo que necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos y que llamaría pronto. Mamá estaba devastada. Ella había sido profesora a tiempo parcial antes de esto, pero de repente tuvo que mantener a 2 niños sola. Consiguió 2 trabajos más, recepcionista durante el día y trabajo de entrada de datos por la noche. Tuvimos que mudarnos de nuestra casa a un pequeño apartamento de 2 habitaciones porque ya no podíamos pagar la hipoteca. Mamá vendió su coche y empezó a tomar el autobús. Dejó su club de lectura, sus clases de yoga, todo lo que disfrutaba, solo para que tuviéramos comida y ropa. Yo básicamente me convertí en un segundo padre para Jake. Cocinaba la cena, principalmente macarrones con queso y comida congelada, pero aprendí. Le ayudaba con la tarea y me aseguraba de que llegara a la escuela a tiempo mientras mamá trabajaba. Nos volvimos muy cercanos durante ese tiempo. Jake se metía en mi cama cuando tenía pesadillas sobre la partida de papá, y yo le contaba historias hasta que se dormía. Nos prometimos que siempre estaríamos juntos, que siempre seríamos honestos el uno con el otro. Papá intentó contactarnos algunas veces a lo largo de los años, pero mamá siempre lo rechazaba. La primera vez fue unos 6 meses después de que se fue. Se presentó en nuestro apartamento con regalos de Navidad. Mamá le cerró la puerta en la cara y lloró toda la noche. Después de eso, él enviaba tarjetas de cumpleaños con cheques, pero mamá las rompía antes de que pudiéramos verlas. Ella decía, si no pudo estar aquí cuando más lo necesitábamos, no se lo merece ahora. Yo estaba completamente de acuerdo con ella. ¿Dónde estaba cuando Jake necesitaba aparatos para los dientes y mamá tuvo que hacer turnos extras para pagarlos? ¿Dónde estaba cuando tuve que perderme el viaje de fin de curso porque no podíamos pagarlo? Jake siempre fue más callado sobre todo el asunto. Cuando mamá se enfadaba hablando de papá, Jake simplemente salía de la habitación. Pensaba que era porque le dolía demasiado pensar en él, pero ahora me doy cuenta de que podría haber sido otra cosa. Cuando crecíamos, no teníamos mucho, pero mamá se aseguró de que tuviéramos todo lo necesario para la escuela. Estaba decidida a que fuéramos a la universidad y tuviéramos vidas mejores. Yo obtuve una beca para la universidad estatal, y Jake entró a una buena escuela técnica. Mamá lloró en nuestras graduaciones. Estaba tan orgullosa de haber logrado educarnos a pesar de todo. El mes pasado, todo cambió. Jake vino a mi casa a pasar el rato, algo que hacemos a menudo. Vemos películas malas y pedimos comida. Fue a ducharse después de derramar refresco sobre sí mismo y me pidió que pidiera comida desde su teléfono, ya que el mío estaba cargando. Fue entonces cuando los vi, mensajes de un número no guardado. El avance mostraba algo sobre quedar para cenar la próxima semana. Normalmente nunca revisaría el teléfono de alguien, pero algo me hizo abrir la conversación. Era papá. Cientos de mensajes que se remontaban 2 años, hablando de cenas, papá preguntando por mamá y por mí, Jake actualizándolo sobre su vida, papá dándole consejos de negocios. Incluso había fotos, Jake y papá en restaurantes, en algún tipo de partido, incluso una donde ambos llevaban gorros de fiesta en lo que parecía ser una celebración de cumpleaños. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Jake había estado viendo a papá en secreto durante 2 años. No solo viéndolo, sino teniendo una relación real con él, mientras veía a mamá trabajar hasta agotarse, mientras me hacía creer que sentía lo mismo por papá que yo. Confronté a Jake tan pronto como salió de la ducha. Intentó agarrar su teléfono, pero lo mantuve en mis manos exigiendo explicaciones. Se derrumbó rápidamente y me lo contó todo. Papá lo había localizado en su lugar de trabajo hace 2 años. Simplemente apareció un día durante la hora del almuerzo de Jake. Jake dijo que estaba enojado al principio, casi llamó a seguridad para que lo sacaran, pero papá le rogó por una oportunidad para explicarse, para intentar arreglar las cosas. Según Jake, empezaron con una sola cena.
Papá se disculpó, dijo que dejar a la familia fue el mayor error de su vida, que piensa en nosotros todos los días. Jake dijo que al principio era escéptico, pero decidió darle una oportunidad. Desde entonces se han estado viendo regularmente. Papá incluso ha estado ayudando a Jake con su nueva empresa, dándole consejos sobre proveedores y marketing. Estaba furiosa. ¿Cómo pudo Jake hacerle esto a mamá? Ella sacrificó todo por nosotros, mientras papá vivía su mejor vida en algún otro lugar. Jake seguía diciendo que yo estaba siendo injusta, que las personas pueden cambiar, que papá ha mostrado un remordimiento genuino. Tuvimos una gran pelea, probablemente la primera pelea real desde que éramos niños. Jake dijo que era igual que mamá, demasiado terca como para considerar el perdón. Le dije que estaba traicionando todo lo que nuestra familia representa. Él se fue enfurecido y no hemos hablado mucho desde entonces, salvo mensajes breves y tensos. He estado guardando esta información durante semanas, debatiéndome entre decírselo a mamá o proteger a Jake. Ayer mamá vino con un álbum de fotos antiguo que encontró mientras limpiaba. Nos sentamos en mi sofá viendo fotos de cuando Jake y yo éramos niños, y empezó a hablar de lo orgullosa que estaba de que sus hijos nunca traicionaron su confianza como lo hizo su padre. Dijo que éramos lo único bueno que salió de su matrimonio y que nunca la lastimaríamos como él lo hizo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Debería decirle a mamá que Jake está viendo a papá? Jake me hizo prometer que no lo haría, pero siento que estoy traicionando a mamá al guardar este secreto. Cada vez que la veo ahora, solo puedo pensar en cómo Jake le ha estado mintiendo en la cara durante 2 años. Mamá ya tiene problemas de confianza por culpa de papá. Descubrir esto podría romperla por completo. Pero, ¿no merece saberlo? Estoy perdida. Actualización 1. Hola. Primero quiero agradecer a todos por sus consejos y apoyo. Leer los comentarios me ayudó a darme cuenta de que estaba dejando que mi enojo tomara decisiones por mí. La mayoría de ustedes dijeron que debería hablar con Jake una vez más antes de contarle a mamá, darle la oportunidad de explicar todo por completo. Tenían razón, había mucho más en la historia de lo que yo sabía. Le escribí un mensaje a Jake, preguntándole si podíamos reunirnos en un lugar privado para hablar. Él sugirió venir a mi casa después del trabajo. Cuando llegó, se veía terrible, como si no hubiera dormido bien. Eso debería haber sido mi primera pista de que algo iba muy mal. Nos sentamos, y traté de mantener la calma mientras le pedía que me contara todo desde el principio. Fue entonces cuando soltó la bomba. Papá tiene cáncer de pulmón en etapa 4. Le diagnosticaron hace 6 meses y los médicos dicen que ya se ha extendido a los ganglios linfáticos. Jake se enteró cuando papá faltó a una de sus cenas regulares porque estaba en el hospital. Le queda tal vez 1 año, probablemente menos. Jake dijo que quería decírmelo antes, pero no sabía cómo. Cada vez que intentaba hablarme de algo relacionado con papá, yo cerraba la conversación de inmediato. Me mostró fotos en su teléfono de papá en el hospital. No se parece en nada a como lo recordaba, está delgado, pálido, sin cabello por la quimioterapia. Fue impactante ver al hombre que recordaba como fuerte y saludable lucir tan frágil. Pero aquí es donde se complica aún más. ¿Recuerdan que mencioné que papá estaba ayudando a Jake con su negocio? Supuse que solo era con consejos, pero estaba equivocada. Papá le dio a Jake 100,000 pesos como capital inicial para su empresa de tecnología. Jake trató de rechazarlo al principio, pero papá insistió. Dijo que había fallado como padre cuando éramos niños y quería hacer algo significativo por al menos uno de sus hijos antes de morir. Le hice la pregunta obvia, ¿cómo sabemos que esto no es solo otra manipulación? ¿Cómo podíamos confiar en que papá no estaba fingiendo el cáncer para ganar simpatía? Jake estaba preparado para esto. Sacó una carpeta con informes médicos de papá, facturas del hospital y planes de tratamiento de uno de los centros oncológicos más grandes del estado. Todo parecía legítimo. Había resultados de escáneres que mostraban los tumores, horarios de tratamiento, todo. Papá ha estado pasando por quimioterapia agresiva durante meses. Todavía estaba tratando de procesar toda esta información cuando escuchamos una llave en la cerradura. Mamá tiene una llave de repuesto de mi apartamento para emergencias, y a veces pasa con comestibles o simplemente para charlar. Antes de que pudiéramos movernos, entró cargando una bolsa con lo que parecía ser mi comida favorita para llevar. Los informes médicos estaban esparcidos por toda la mesa de centro. Mamá los vio de inmediato, y lo más importante, vio el nombre de papá en ellos. Se quedó allí congelada durante lo que pareció una eternidad, simplemente mirando los papeles. Luego recogió uno y vi el momento exacto en que entendió lo que estaba viendo.
La reacción fue peor de lo que podría haber imaginado. Mamá no solo se enojó, se desmoronó por completo. Comenzó a gritarle a Jake cosas que nunca antes la había escuchado decir. Lo llamó traidor, le dijo que estaba muerto para ella, que era igual a su padre, un mentiroso y una serpiente. Intenté explicarle que yo acababa de enterarme también, pero no me escuchó. Se convenció de que ambos habíamos estado mintiéndole todo el tiempo, que habíamos estado viendo a papá en secreto durante años. Jackie intentó explicarle lo del cáncer, intentó mostrarle las fotos del hospital, pero eso lo empeoró todo. Mamá dijo que papá probablemente estaba fingiendo todo para llamar la atención, que solo estaba tratando de manipular su camino de regreso a nuestras vidas ahora que éramos exitosos. Dijo que probablemente quería jugar la carta de padre moribundo para limpiar su conciencia. Las cosas que mamá le dijo a Jake fueron horribles. Le recordó cada sacrificio que hizo por nosotros, cada vez que pasó hambre para que pudiéramos comer, cada Navidad que trabajó turnos dobles para comprarnos regalos. Dijo que Jake había tirado todo eso a la cara al traicionarla. Cuando Jake trató de abrazarla, lo empujó físicamente. Se fue después de decir que necesitaba tiempo lejos de ambos. Jackie intentó seguirla, pero ella amenazó con llamar a la policía si no la dejaba en paz. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía conducir. Quise detenerla, pero se encerró en su coche. Jackie está completamente devastado. Sigue diciendo que solo quería darle a papá una oportunidad de arreglar las cosas antes de morir. Dijo que nunca quiso lastimar a mamá, simplemente no sabía cómo decírselo. Todavía estoy enojada con Jake por guardar secretos, pero al ver la reacción de mamá, me pregunto si podríamos haber manejado esto de una mejor manera. Mamá no responde llamadas ni mensajes de ninguno de nosotros. La novia de Jake me llamó ayer para decirme que mamá está quedándose con nuestra tía Linda. Al parecer, no está comiendo bien y apenas sale de la habitación de invitados. Tía Linda está preocupada por su salud mental. Jackie intentó ir a la casa de tía Linda para hablar con mamá, pero nuestros primos formaron una barrera humana literal en la puerta y no lo dejaron entrar. La noticia se ha difundido por la familia, y la mayoría de nuestros parientes están del lado de mamá. Jackie ha estado recibiendo mensajes enojados de tías y tíos con los que no ha hablado en años. No sé qué hacer ahora. Estoy atrapada en el medio. Entiendo el dolor de mamá y su sentido de traición, pero también veo cuánto está sufriendo Jake. Él realmente creía que estaba haciendo lo correcto al darle una oportunidad a papá antes de morir. Ahora todo se está desmoronando, y no sé cómo arreglarlo. Actualización 2. Hola. Las cosas se han vuelto aún más complicadas, y sinceramente no pensé que eso fuera posible. Después de semanas de silencio, mamá finalmente aceptó reunirse conmigo para tomar un café. Elegí una cafetería tranquila lejos de su vecindario para evitar encontrarnos con alguien conocido. Cuando llegó, se veía diferente. Había perdido peso, y su cabello estaba encaneciendo en las sienes. Parecía más tranquila, pero había una frialdad en sus ojos que nunca antes había visto. Pidió café negro y no lo tocó. Durante los primeros 20 minutos nos sentamos en un incómodo silencio, hasta que finalmente empezó a hablar. Lo que reveló cambió todo lo que creía saber sobre nuestra historia familiar. Papá tenía otra familia cuando nos dejó. Mamá lo descubrió aproximadamente un año después de que desapareció. Una de sus amigas vio a papá en un centro comercial con otra mujer y un bebé. Mamá contrató a un investigador privado con el dinero que había estado ahorrando para nuestro fondo universitario. Así fue como descubrió que papá había estado llevando una doble vida durante 3 años antes de dejarnos. Su otra novia estaba embarazada cuando se fue de nuestra casa. Tuvieron una hija juntos. Mamá nunca nos lo contó para protegernos del dolor. Dijo que saber que nuestro padre nos dejó por otra familia nos habría destruido como niños. Probablemente tenía razón. Jackie ya estaba teniendo pesadillas solo por el hecho de que papá se había ido. Imagina si hubiera sabido toda la verdad. Salí de la cafetería sintiéndome entumecida y conduje directamente a la oficina de Jake. Necesitaba saber si él también sabía esto. La expresión en su rostro cuando entré y le conté lo que sabía me lo dijo todo, él ya lo sabía. Papá se lo había contado todo hace 6 meses. Incluso le presentó a nuestra media hermana. Jackie también había estado guardando ese secreto. Nuestra media hermana se llama Emma. Ahora tiene 15 años, lo que significa que papá embarazó a su madre cuando yo tenía 12. Jackie tenía fotos en su teléfono de él y Emma en una sala de juegos. Ella se parece mucho a Jake, la misma nariz, la misma sonrisa. Han estado pasando tiempo juntos regularmente en los últimos meses.
Jake dijo que estaba esperando el momento adecuado para contármelo. Perdí el control. Empecé a gritarle allí mismo en su oficina. Sus empleados probablemente escucharon todo, pero no me importó. Jake siguió defendiendo a papá, diciendo que ha cambiado, que lamenta todo y que está intentando enmendar sus errores antes de morir. Pero lo único en lo que podía pensar era en cómo Jake eligió tener una relación no solo con papá, sino con toda esta otra familia que destruyó la nuestra, y lo mantuvo en secreto. Jake dijo que Emma es inocente en todo esto, que solo es una niña que quiere conocer a sus hermanos. Dijo que creció sabiendo sobre nosotros, viendo nuestras fotos, preguntándose por qué sus hermanos mayores nunca querían conocerla. Aparentemente, estaba emocionada cuando Jake aceptó reunirse con ella. Trajo un álbum de fotos de su vida para mostrárselo. No podía lidiar con eso. Salí de la oficina de Jake y conduje durante horas tratando de procesarlo todo. Cuando llegué a casa, tenía docenas de llamadas perdidas de miembros de la familia. Mamá había contado a todos sobre Jake reuniéndose con Emma. Nuestros parientes están furiosos, no solo porque Jake se reunió con papá, sino porque abrazó a esta otra familia que nos causó tanto dolor. Mamá me llamó ayer. Está hablando de cambiar su testamento para eliminar a Jake por completo. Intenté convencerla de que no tomara decisiones estando emocionalmente afectada, pero ella está decidida. Dijo que Jake tomó su decisión cuando decidió jugar a la familia feliz con papá y su hija de reemplazo. Palabras de mamá, no mías. No quiere que Jake reciba nada de ella después de que se haya ido. Jake dice que no le importa el testamento, que solo quiere que mamá entienda. Está intentando que papá hable directamente con mamá para explicarle todo antes de que sea demasiado tarde. Pero la salud de papá está deteriorándose rápidamente. El cáncer se ha extendido de manera más agresiva de lo que los médicos esperaban. Dicen que podría no vivir ni siquiera el año que inicialmente pensaban. Emma ha estado enviándole mensajes de texto a Jake constantemente, pidiéndole que me presente. Jake me reenvió algunos de sus mensajes. Parece una niña dulce que solo está tratando de entender a su familia. Pero no puedo obligarme a conocerla. Cada vez que pienso en ella, recuerdo a mamá llorando hasta quedarse dormida, trabajando en 3 empleos, sacrificándolo todo mientras papá jugaba a ser el padre del año con su nueva familia. Siento que nuestra familia se está rompiendo en pedazos aún más pequeños, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Actualización 3. Hola a todos. Papá murió la semana pasada. Ocurrió mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. El cáncer se extendió a su cerebro en su último mes, y su estado empeoró rápidamente después de eso. Jake estuvo allí cuando sucedió. Había estado pasando las noches en el hospital. Yo no estaba allí. No pude estar allí. Una parte de mí se arrepiente de eso ahora, pero una parte más grande sabe que tomé la decisión correcta para mi propia tranquilidad. Mamá se negó a asistir al funeral. Cuando Jake la llamó para contarle sobre la muerte de papá, ella le colgó. Ese día estuve con ella. No lloró, no dijo nada, solo miró por la ventana durante horas. Finalmente, dijo. Murió como vivió, con su verdadera familia a su lado. Esa frase me rompió el corazón porque podía escuchar cuánto dolor seguía llevando después de todos estos años. Decidí no ir al funeral tampoco. No podía soportar estar allí con la otra familia de papá, viéndolos llorar, sabiendo que tuvieron todos los años con el que deberían haber sido nuestros. Jake fue. Dijo que la iglesia estaba llena. Al parecer, papá había construido una vida bastante buena para sí mismo después de abandonarnos. Emma dio un discurso sobre lo maravilloso que fue como padre. Jake dijo que nuestros tíos y tías por parte de papá estaban allí, personas que sabían de nuestra existencia todo el tiempo, pero que nunca se acercaron, nunca comprobaron si necesitábamos ayuda mientras mamá trabajaba hasta el agotamiento para alimentarnos. Después del funeral, Jake vino a mi casa. Se veía exhausto, como si hubiera envejecido años en solo unos días. Trajo una carta que papá había escrito para mí antes de morir. La tiré a la basura sin leerla. Jake se enojó. Me llamó inmadura. Dijo que papá había pasado sus últimos días escribiéndola. Le respondí que papá tuvo 16 años para escribirme cartas y eligió no hacerlo. Tuvimos otra gran pelea. Jake dijo que yo era igual que mamá, aferrándome al enojo en lugar de intentar perdonar. Yo le dije que él era igual que papá, traicionando la confianza de su familia. Él dijo que estaba siendo injusta, que solo estaba tratando de mantener a todos conectados, que Emma pregunta por mí todo el tiempo. Le dije que no quería escuchar nada sobre Emma, que ella tuvo al padre que nosotros deberíamos haber tenido.
Mamá sigue firme en cambiar su testamento. Ya se reunió con su abogado. También les ha contado a todos nuestros parientes sobre la relación de Jake con Emma, por lo que ahora la mayoría de la familia no le está hablando. Incluso nuestra prima Seba, quien era la mejor amiga de Jake mientras crecían, lo ha bloqueado en todas partes. El negocio de Jake está teniendo problemas debido a todo esto. El dinero de papá lo ayudó a comenzar, pero ahora algunos de nuestros parientes, que fueron inversores iniciales, están retirando su apoyo. Dicen que ya no pueden confiar en él. Jaque dice que no se arrepiente de haberle dado una oportunidad a papá, pero puedo ver cómo todo esto lo está afectando. Su novia me dijo que no está durmiendo bien y apenas está comiendo. He decidido mantener un contacto mínimo con Jake. No puedo cortarlo completamente, sigue siendo mi hermanito, y prácticamente lo crié. Esos recuerdos no desaparecen simplemente. Pero ya no puedo confiar en él de la misma manera. Cada vez que lo miro, recuerdo lo fácil que le fue mentirnos durante 2 años. Mamá ha bloqueado a Jake completamente. Dice que necesita al menos 1 año antes de siquiera pensar en hablar con él de nuevo. Tía Linda dice que mamá está en una depresión profunda, apenas sale de la casa, excepto para ir a trabajar. Emma sigue intentando contactarme a través de las redes sociales. Hizo una publicación larga sobre cómo finalmente conoció a su hermano mayor y espera algún día conocer a su hermana también. Tuve que desactivar mis cuentas. Algunas personas podrían pensar que estamos siendo demasiado duros, que la familia debería perdonarse. Pero una traición como esta no sana fácilmente. Lo irónico es que la muerte de papá no trajo ningún cierre. Solo nos dejó con más dolor, más preguntas y una familia rota de maneras que quizás nunca se arreglen. Tal vez algún día encontremos una manera de ser una familia de nuevo. Pero por ahora, esto es lo que tiene que ser. He aprendido que, a veces, la parte más difícil de la familia no es perder a alguien, sino perder tu confianza en las personas en las que siempre pensaste que podías contar. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Descubrí que mi madre estaba engañando y lo oculté, creyendo que era su único error y no quería arruinar nuestra familia. Ahora mi padre se enteró y dice que lo traicioné. Hola a todos. Honestamente, ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Mi vida se siente como si estuviera hecha pedazos en este momento, y supongo que parte de la culpa es mía. O tal vez todo es mi culpa, ya no lo sé, pero necesito sacarlo de mi pecho porque no creo que pueda soportarlo solo por más tiempo. Hace aproximadamente 1 año descubrí que mi madre estaba engañando a mi padre. No es como si hubiera estado buscando algo así, simplemente me topé con ello de la peor manera posible. Mis amigos y yo habíamos salido a cenar a un restaurante cerca del campus, nada lujoso, solo hamburguesas y papas fritas. Estábamos caminando de regreso a nuestros autos, bromeando sobre algo tonto, cuando vi su auto. Al principio pensé, no puede ser el de mi madre. Traté de convencerme de que solo se parecía, pero ya sentía el estómago hundirse. Su auto tiene una calcomanía específica en el parachoques, así que sabía que era el de ella. Y luego la vi, mi madre, en el asiento del conductor, inclinándose hacia un tipo. Estaban besándose, no un simple beso casual, no, era un beso apasionado, como si no pudieran quitarse las manos de encima. Me quedé paralizado, mi cerebro se apagó por completo. Ni siquiera pensé en sacar mi teléfono para tomar una foto o algo así. Todo lo que pude hacer fue quedarme ahí como un idiota, mirando. Uno de mis amigos me preguntó si estaba bien, y solo solté que necesitaba irme. Ni siquiera les di una explicación, solo inventé una excusa sobre estar cansado, me subí al auto y manejé a casa. Todo el camino de regreso no dejaba de pensar, esto tiene que ser un error, tal vez no es lo que parece, tal vez es algo inocente que estoy exagerando. Pero en el fondo sabía lo que había visto, no había manera de confundirlo. Cuando llegué a casa, mi madre ya estaba allí, actuando completamente normal, como si no hubiera estado besándose con un hombre en un estacionamiento al azar. Me fui a mi habitación y caminé de un lado a otro durante lo que parecieron horas, tratando de decidir qué hacer. Eventualmente decidí que tenía que confrontarla. A la mañana siguiente, cuando mi padre y mi hermano no estaban, la aparté y le conté lo que había visto. Ni siquiera trató de negarlo, en lugar de eso, se puso a la defensiva y me dijo que era complicado y que no era lo que parecía. Juró que había sido solo un error de una vez y me rogó que no le dijera nada a mi padre. Seguía diciendo cosas como, ¿esto destruiría a tu padre y quieres romper esta familia? Incluso empezó a llorar, diciendo que lo arreglaría y que ya había terminado. Y yo le creí. Sentí que no tenía otra opción más que creerle.
Guardé silencio. Pensé que estaba haciendo lo correcto al mantener la paz. Mi padre es un hombre tan bueno, tranquilo, trabajador, y ama tanto a mi madre como a todos nosotros. No quería ser yo quien destruyera eso, no quería ser yo quien hiciera explotar nuestra familia. Pero las cosas no mejoraron. En los meses siguientes empecé a notar pequeños detalles. Mi madre salía más a menudo a hacer mandados o decía que tenía que encontrarse con una amiga para almorzar. Siempre estaba pegada a su teléfono, mandando mensajes, y si yo entraba a la habitación, lo ponía boca abajo inmediatamente. No tardé mucho en darme cuenta de que su error no había terminado. Sentí que estaba siendo aplastado bajo el peso de este secreto. Veía a mi padre haciendo pequeños gestos dulces para ella, como llevarle flores o cocinar la cena cuando parecía estresada, y eso solo me enfermaba. Él no se merecía esto, ninguno de nosotros lo merecía. Pero aún así no le dije nada. ¿Por qué? Ni siquiera lo sé. Tal vez tenía miedo de las consecuencias. Tal vez no quería ser quien rompiera el corazón de mi padre. O tal vez, en el fondo, pensé que si lo ignoraba lo suficiente, desaparecería por sí solo. Pero no lo hizo. Unas semanas atrás, todo se vino abajo. Mi madre había planeado un viaje de fin de semana para visitar a una vieja amiga fuera de la ciudad. No era algo inusual, siempre ha sido el tipo de persona que tiene pequeñas escapadas. Pero esta vez algo se sentía mal. Parecía más nerviosa de lo normal al contarnos sobre el viaje, como si estuviera tratando de pasar rápido por los detalles. Mi padre le hizo algunas preguntas básicas, como quién era la amiga y dónde se quedaría, pero sus respuestas eran tan vagas que sentí un nudo en el estómago al escucharla mentir tan fácilmente. Esa noche apenas dormí. Seguí pensando en todo y diciéndome a mí mismo que lo diría por la mañana, pero cuando llegó el momento, me congelé. Estaba sentado en la mesa de la cocina con su café, luciendo tan tranquilo y feliz, que no pude arruinar eso. No podía ser yo quien rompiera su corazón. Mamá se fue esa tarde, y el resto del fin de semana mi papá fue su usual yo mismo. Pasó la mayor parte del tiempo arreglando cosas en la casa e incluso cocinó la cena para mi hermano y para mí el sábado por la noche. Podía notar que la extrañaba, seguía revisando su teléfono como si estuviera esperando una llamada o un mensaje. Cada vez que mencionaba a mamá, sentía un nudo en el pecho. El domingo por la noche, todavía no había regresado. Había dicho que estaría de vuelta para la cena, pero ya era tarde y no contestaba el teléfono. Papá empezó a preocuparse, caminaba de un lado a otro y murmuraba algo sobre el tráfico o si estaría bien. Traté de tranquilizarlo, pero era difícil mantener una cara seria. Cuando finalmente entró a la casa, ya pasaban las 10 de la noche. Se veía demasiado arreglada para alguien que supuestamente había estado manejando durante horas. Papá le preguntó qué había pasado, pero ella lo evadió con una excusa sobre perder la noción del tiempo y luego subió las escaleras sin decir nada más. Pude ver lo herido que estaba, pero no insistió, nunca lo hacía. Siempre ha sido el tipo de persona que confía en ella y le da el beneficio de la duda. Al día siguiente, supongo que no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Cuando llegué a casa después de clases, estaba en la sala esperándome. Me dijo que había notado que yo estaba actuando extraño desde hace tiempo y me preguntó si había algo que necesitaba contarle. Me congelé, no sabía ni cómo responder. Insistió un poco más, diciendo que podía notar que algo estaba mal y que necesitaba saber la verdad. Y fue ahí cuando me rompí. No pude seguir guardándomelo. Le conté todo, como la había visto en el estacionamiento, como me rogó que no le dijera nada, como había estado cargando este secreto durante un año. No endulcé nada ni intenté hacerme ver mejor, simplemente lo solté todo, llorando y disculpándome todo el tiempo. La expresión en su rostro es algo que nunca olvidaré. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Cuando finalmente habló, su voz era fría, y me preguntó cuánto tiempo llevaba sabiendo esto. Le dije que había sido un año, y me miró como si fuera un extraño. Dijo algo sobre cuánto confiaba en mí, que nunca habría esperado esto de mi parte. Traté de explicarle. Le dije que pensé que estaba protegiéndolo, que no quería romper la familia, pero no importó. No podía entender por qué no le había contado antes. Salió de la habitación después de eso, y pude escucharlo subiendo las escaleras para enfrentar a mamá. Sus voces se hicieron cada vez más fuertes mientras discutían. Ella trató de negarlo al principio, pero creo que se dio cuenta de que era inútil. Podía oírla culpándome, diciendo que estaba exagerando o que había malinterpretado todo, pero papá no le creyó.
No mucho después, bajó las escaleras con una maleta en la mano. No me dijo nada, solo salió por la puerta y se fue. Después de que papá se fue, la casa se sintió inquietantemente silenciosa. Mamá no bajó enseguida, se quedó en su habitación por un rato. No sabía qué hacer conmigo mismo, así que simplemente me senté en la sala, mirando la puerta, esperando que él regresara. Pero no lo hizo. Eventualmente mamá bajó, su rostro estaba hinchado por llorar. Al principio no me dijo nada, simplemente se sirvió una copa de vino y se sentó en la mesa de la cocina, mirando su teléfono como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando finalmente habló, su voz era cortante. No me preguntó si estaba bien y reconoció lo desastroso que era todo. En cambio, empezó a criticar todo lo que había hecho, acusándome de ser dramático, de traicionarla y de arruinar la familia. No podías dejarlo en paz, ¿verdad?, dijo, o algo parecido. No recuerdo las palabras exactas porque mi cabeza daba vueltas, pero recuerdo el tono. Lo hizo sonar como si yo le hubiera hecho esto a ella. Intenté mantener la calma. Le dije que no quería que las cosas sucedieran así, pero que no podía seguir mintiéndole a papá. Eso solo la enfureció más. Dijo que yo no entendía las complejidades de su matrimonio, que no tenía derecho a interferir y que había destruido todo por nada. No podía creer lo que estaba escuchando. Quería gritarle, decirle que todo esto era su culpa, pero estaba demasiado exhausto para pelear. Así que simplemente me quedé ahí sentado, dejando que sus palabras pasaran sobre mí hasta que finalmente se rindió y volvió a subir. Los días siguientes fueron un borrón. Papá no volvió a casa. Lo llamé un par de veces, pero no contestó. Le envié mensajes de texto, disculpándome una y otra vez, pero todo lo que recibí fue un mensaje corto diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Mientras tanto, mamá actuaba como si no hubiera pasado nada, o al menos como si no le importara. Se mantenía ocupada con mandados y llamadas telefónicas, pero sabía que no estaba hablando con amigos ni lidiando con trabajo. Era él, el hombre del estacionamiento. La atrapé sonriendo a su teléfono un par de veces, y me enfermaba. Quería gritarle, pero no podía hacerlo. Tenía demasiado miedo de que de alguna manera volviera a culparme a mí. Eso es lo que siempre hacía, hacerse la víctima y convertir a todos los demás en los villanos. Finalmente, en el cuarto día, papá me llamó de vuelta. Su voz era diferente, plana, como si hubiera apagado todas sus emociones. Me dijo que estaba quedándose en un hotel por ahora y que ya había hablado con un abogado. Dijo que no quería volver, no mientras mamá siguiera en la casa. Le pregunté si podíamos reunirnos, si podía explicarle todo e intentar arreglarlo, pero solo dijo que necesitaba espacio. Me dijo que me amaba, pero que estaba herido, no solo por mamá, sino también por mí. Eso me destrozó. Sabía que lo merecía, pero escucharlo decirlo en voz alta fue como un golpe en el estómago. Una semana después, papá presentó oficialmente el divorcio. Cuando se lo dijo a mamá, ella perdió el control. Empezó a gritar, acusándolo de exagerar y de tirar su vida juntos a la basura. Podía escucharlos discutir desde mi habitación, y aunque odiaba las peleas, una pequeña parte de mí estaba contenta de que no se dejara manipular por ella esta vez. No pasó mucho tiempo antes de que mamá dirigiera su enojo de nuevo hacia mí. Dijo que yo había empujado a papá a irse, que había hecho imposible que él la perdonara. Incluso trató de manipularme emocionalmente diciendo que mi hermano nunca me perdonaría por romper la familia. Mi hermano, para lo que vale, no se creyó nada de eso. Cuando se enteró de lo que pasó, no me culpó en absoluto. Si acaso, estaba más enojado con mamá que mi propio papá. Me dijo, no dejes que te haga sentir culpable. Esto no es tu culpa. Quería creerle, pero es difícil no sentirse responsable. Sabía del asunto durante un año. Me quedé callado, pensando que estaba protegiendo a todos, pero todo lo que hice fue empeorar las cosas. Ahora mi papá apenas me habla, mi mamá actúa como si yo fuera su enemiga, y mi hermano está tratando de mantener todo unido, aunque puedo notar que también está luchando. No sé cómo arreglar esto. Ni siquiera sé si puede arreglarse. Actualización 1. Hola a todos. Han pasado unos 6 meses desde que todo se vino abajo y siento que apenas estoy manteniéndome en pie. El divorcio está en pleno proceso ahora, pero las consecuencias de lo que ocurrió han cambiado completamente mi vida. Ojalá pudiera decir que estoy trabajando hacia algún tipo de resolución, pero en lugar de eso, me quedo sentado entre los escombros de mis propias decisiones. La peor parte de todo esto es que mi papá ha cortado contacto conmigo. Me envió un correo electrónico,
era largo, más largo de lo que esperaba, y explicaba todo lo que estaba sintiendo. Dijo que todavía me ama y siempre lo hará, pero que no puede tenerme en su vida en este momento. Dijo que mi decisión de ocultar el engaño, de permitirle vivir en una mentira durante un año, destruyó la confianza que pensaba que teníamos. Me dijo que iba a cortar contacto tanto conmigo como con mi mamá después de que se finalice el divorcio. Dijo que necesita protegerse del dolor y la traición que ha sentido y que no cree que pueda sanar si yo sigo siendo parte de su vida. Pero luego escribió algo que me dejó completamente destrozado: está manteniendo el contacto con mi hermano. Dijo que mi hermano nunca formó parte de las mentiras y que no lo culpa por nada de esto. También dejó claro que no espera que mi hermano tome partido. Ustedes son mis hijos, escribió, pero ahora mismo solo puedo manejar tener una relación con uno de ustedes. Lloré durante horas después de leer eso. Sabía que lo había lastimado, he estado ahogándome en culpa desde que todo esto comenzó, pero nunca pensé que me excluiría de esta manera. Y la parte que realmente me rompe es saber que todavía mantiene una conexión con mi hermano. No lo culpo por eso, pero se siente como un recordatorio de todo lo que he perdido. Dijo que está reservando dinero para mí. Lo llamó una forma de asegurar tu futuro, ya que sabe que todavía estoy en la universidad y no tengo los medios para mantenerme. Dejó claro que no lo hace por obligación, sino porque todavía se preocupa por mí. Quiero que tengas éxito, escribió, incluso si ya no podemos tener una relación. Debería sentirme agradecido, y en parte lo estoy, pero en su mayoría se siente como un adiós definitivo. Mientras tanto, mi mamá ha cambiado completamente de actitud. Ya no finge preocuparse por el matrimonio, está enfocada completamente en el divorcio. Se reúne constantemente con su abogado, tratando de encontrar formas de alargar el proceso y conseguir un acuerdo más grande. Sigue quejándose de lo injusto que es que papá la esté dejando, como si ella fuera la víctima de todo esto. Está obsesionada con conseguir la mayor cantidad de dinero posible, e incluso ha insinuado que quiere quedarse con la casa, aunque no hay manera de que pueda permitírselo sin la ayuda de mi papá. La peor parte es lo poco arrepentida que parece estar. No se ha disculpado conmigo ni con mi papá. De hecho, ha insistido aún más en culparme de todo. Dice que exageré lo que vi y que nunca debí haberle contado a mi papá en primer lugar. Es asqueroso. Pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa, ya sea con amigos o haciendo lo que sea que haga con su abogado. Ya ni siquiera pregunto. He dejado de importarme. Todavía estoy viviendo en casa, pero siento que me estoy asfixiando. Cada día es un recordatorio de lo mal que arruiné todo. Las manipulaciones de mi mamá y la ausencia de mi papá pesan constantemente sobre mí. He estado tratando de concentrarme en la escuela y en mi trabajo a medio tiempo, pero es difícil. Mis calificaciones están bajando y cada vez me cuesta más levantarme de la cama por las mañanas. He empezado a ver a un terapeuta para tratar de procesar todo esto, pero el progreso se siente lento. La culpa es insoportable. He pensado en escribirle a mi papá, rogándole que me dé otra oportunidad, pero sé que no cambiaría nada. Él tomó su decisión y tengo que respetarla. Por ahora, solo estoy tratando de sobrevivir. No sé si mi familia alguna vez se recuperará de esto, y estoy empezando a preguntarme si yo lo haré. Comentarios. ¿Planeas mudarte? Parece tóxico vivir con tu mamá. Quiero mudarme desesperadamente, pero simplemente no puedo permitírmelo ahora. Todavía estoy en la universidad, y mi trabajo a medio tiempo apenas cubre mi matrícula y los gastos básicos. Una vez que me gradúe y consiga un trabajo estable, mi prioridad será salir de aquí. Hasta entonces, estoy atrapado. ¿Has considerado escribirle a tu papá? Incluso si no responde, podría ayudarte a sanar. Lo he pensado, pero tengo miedo de que solo empeore las cosas. Dejé claro en su correo electrónico que no quiere contacto conmigo en este momento. No quiero alejarlo aún más ignorando sus límites. Tal vez en el futuro, cuando las cosas se calmen, lo intentaré. Tu mamá suena horrible. ¿Por qué sigues viviendo ahí si es tan tóxica? Honestamente, no tengo otra opción. Financieramente, no puedo mudarme todavía. Pero tienes razón, es tóxica. Ha dejado muy claro que me culpa por el divorcio y me trata como a una enemiga la mayor parte del tiempo. Es agotador. Actualización final. Hola a todos. Han pasado 2 años desde que todo se vino abajo y la vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Mirando hacia atrás, no estoy seguro de cómo sobreviví esos primeros meses. Me estaba ahogando en culpa, dolor y arrepentimiento, sintiendo que no solo había arruinado la vida de mi papá, sino también la mía.
Ahora, finalmente estoy empezando a sentir que las cosas podrían estar bien de nuevo. El divorcio se finalizó hace aproximadamente 6 meses y fue un proceso largo y complicado. Mi mamá lo alargó tanto como pudo, intentando cada truco posible para obtener más bienes, más dinero, más de todo. Trataba todo como si fuera un juego, estaba decidida a ganar. Pero el abogado de mi papá fue increíble, una verdadera joya. No cayó en tácticas mezquinas, pero tampoco dejó que mi mamá se saliera con la suya. Fue tranquilo, profesional e increíblemente minucioso. Sorprendentemente, el juez también fue notablemente justo en este caso. Cuando llegó el fallo, mi mamá no obtuvo ni cerca de lo que esperaba, pero aún así se llevó bastante, más que suficiente para vivir cómodamente. Recibió su parte de los bienes, un pago único y algunas otras cosas que pidió, pero la casa se quedó con mi papá. Poco después de que se finalizara el divorcio, comenzaron a circular rumores sobre el romance de mi mamá en su lugar de trabajo. No sé exactamente cómo salió a la luz, pero sospecho que fue una de sus propias amigas quien lo dejó escapar. Sea como sí, causó un gran escándalo. Mi mamá siempre había mantenido cuidadosamente una imagen de sí misma como una mujer fuerte e independiente, y se apoyaba mucho en eso en el trabajo. Pero cuando su infidelidad se hizo de conocimiento público, su reputación sufrió un golpe masivo. Terminó renunciando unos meses después y se mudó a otro estado, alegando que necesitaba un nuevo comienzo. No supe mucho de ella después de eso. Llamó algunas veces, pero las conversaciones siempre eran tensas. O me culpaba por arruinar su vida o actuaba como si nada hubiera pasado, y ambos enfoques eran agotadores. Eventualmente dejé de contestar sus llamadas por completo. Hace aproximadamente un mes, recibí una llamada de un pariente con quien no había hablado en años. Me dijeron que mi mamá había muerto en un accidente automovilístico. Ojalá pudiera decir que sentí algo, dolor, enojo, tristeza. Pero la verdad es que me sentí insensible. Realmente no había tenido una relación con ella desde el divorcio, y sentí que estaba lamentando más la idea de quien debió haber sido, que a la persona que realmente era. Su funeral fue pequeño, ninguno de nosotros, ni yo, ni mi hermano, ni mi papá, asistimos. No creo que al final tuviera muchas personas en su vida. A pesar de todo, han pasado cosas buenas en estos últimos 2 años. Poco a poco, he estado reconstruyendo mi relación con mi papá. No fue fácil. Durante el primer año, me mantuvo a distancia, y tuve que aceptar eso. Le enviaba correos electrónicos de vez en cuando, no para presionarlo, sino solo para que supiera que estaba pensando en él. Le actualizaba sobre la universidad o le preguntaba cómo estaba, y a veces respondía, pero siempre de manera breve y formal. No fue sino hasta después del divorcio que las cosas realmente comenzaron a cambiar. Creo que ver cómo se desarrolló todo el proceso, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi mamá, le ayudó a darse cuenta de que no era el único que lo había decepcionado. Comenzó a llamarme de vez en cuando, y con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron más largas y naturales. Ahora estamos en un buen lugar. Sigue soltero y dice que no está interesado en volver a salir con alguien, pero parece más feliz. Pasa mucho tiempo con mi hermano, y yo he empezado a unirme a ellos para cenas familiares cada pocas semanas. No es lo mismo que antes, pero se siente bien. Mi hermano y yo también nos hemos reconciliado después de todo lo que pasó. Ambos nos dimos cuenta de cuánto nos necesitábamos el uno al otro. Hemos vuelto a ser cercanos, y ha sido una de mis mayores fuentes de apoyo durante todo esto. Ahora estoy viviendo por mi cuenta. Finalmente logré mudarme después de graduarme el año pasado. Estoy trabajando a tiempo completo, y aunque aún no estoy exactamente donde quiero estar, siento que estoy en el camino correcto. La terapia también me ha ayudado mucho, especialmente para dejar ir la culpa que he estado cargando. En cuanto a mi mamá, no sé cómo sentirme. Una parte de mí todavía duele cuando pienso en ella, pero no porque la extrañe, sino porque desearía que hubiera sido diferente. Desearía que hubiera sido el tipo de persona a la que pudiera llorar adecuadamente. Pero estoy tratando de no enfocarme más en eso. No puedo cambiar lo que pasó, y no puedo cambiar quién era ella. Todo lo que puedo hacer es enfocarme en las personas que todavía están aquí, mi papá, mi hermano y yo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que hay esperanza. Gracias por leer. Si te has quedado conmigo a lo largo de todo esto, ha sido un viaje salvaje y doloroso, pero finalmente siento que estoy saliendo del otro lado. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video.
Hasta pronto. Toe, te lo agradece.